Bienvenidos a la consulta de MCA con una servidora, la doctora Erika Pérez. Bienvenidos como cada semana a su programa, la consulta de MCA con una servidora, la doctora Erika Pérez. Como cada semana voy a empezar diciendo que estoy sumamente agradecida por todos esos comentarios positivos que nos dan con cada tema interesante que compartimos este grupo de especialistas que pertenecen al grupo de medicina cardiovascular asociada. Es ciertamente nuestra intención que sea verdaderamente de provecho. Y recuerden que cada programa que pasamos por aquí lo pueden ver completito por YouTube y verlo para atrás y verlo para adelante, porque no es infrecuente que me digan, doctora, usted habla muy rápido, o doctora, quería anotar algo. Vaya a YouTube a verlo de nuevo para que podamos aprovechar, porque es 1 hora y los temas son tan interesantes que tiende a pasarnos el tiempo rapidísimo y se nos acaba el tiempo. Hoy no voy a desaprovechar el tiempo para darle la introducción a dos doctoras que quiero muchísimo, ciertamente con el corazón, con el cariño que les tengo y mi admiración. Son cardiólogas electrofisiólogas, me han visitado a este programa, a la consulta de MCA, en varias ocasiones, a ustedes les encanta. Es la doctora Eliani Mejía y la doctora Laiden Suárez. Bienvenidas a la consulta de MCA. Hola, buenas Tenemos noches. Este grupo Buenas de mujeres noches. empoderadas esta noche que hablábamos fuera del aire sobre que somos 3 mujeres trabajando arduamente y que verdaderamente nos llena de muchísimo orgullo poder hablar de eso que tanto nos gusta y que tanto disfrutamos en cada área en la que nos especializamos. Entonces, para darle introducción a este tema tan interesante, vamos a hablar de ablación. Estoy segura que puede ser la minoría de las personas que nos están viendo hoy que saben lo que es ablación, qué procedimiento es. Bueno, déjame no adelantarme diciendo que qué procedimiento. Cuéntenos qué es una ablación cardíaca, ¿a qué nos referimos con ese término? Primeramente, hola Erika, muchísimas gracias por la invitación y yo muy feliz de que ya ahora comparta la pantalla con mi amiga, mi colega, mi compañera, a quien aprecio mucho, ambas electrofisiólogas, y realmente hemos hecho una conexión increíble y esto es un trabajo en equipo, es un trabajo en deporte. Yo digo eso, electrofisiología es un deporte en donde el equipo es fundamental, o sea que para mí más que un honor y un placer poder compartir y conversar sobre algo que nos apasiona a ambas. Para hablar la introducción un poquito para yo empezar esa parte de la ablación, tengo que hablar para qué la hacemos, por qué hacemos una ablación. Como hemos comentado anteriormente y en otros programas, la electrofisiología es el estudio o es subespecialidad dentro de la cardiología que se enfoca del tratamiento de arritmias, ¿ok? Arritmias son trastornos del ritmo. Cuando llevamos a un paciente para un estudio electrofisiológico o una ablación, es donde tenemos sospechas de que el paciente tiene una taquiarritmia. Taqui viene por rápido, ¿ok? Arritmia por una distorsión en el ritmo. Entonces, estos estudios vienen para diagnosticar ya una sospecha clínica que tenemos ya cuando vemos al paciente en consulta. A veces tenemos, en la gran mayoría de veces, una documentación y una sospecha muy clara del tipo de arritmia que tenemos. Entonces, llevamos al paciente al laboratorio en donde vamos a confirmar el tipo de arritmia que tenemos. Hay varios tipos, arritmias supraventriculares por encima de los ventrículos y arritmias ventriculares, arritmias en los ventrículos. Entonces, ya ahí tratamos de inducir la arritmia clínica, que es la presentación, ya el paciente dice palpitaciones o taquicardia, arritmia, pero nosotros médicamente buscamos específicamente cuál arritmia presenta el paciente. Entonces, tratamos de mapear, buscar exactamente el lugar de origen preciso, dónde en ese corazón se origina esa arritmia. A veces vienen dadas por focos automáticos, quiere decir células que se activan de forma errónea, pero automáticamente. Otras vienen dadas como reentrada, mecanismos que se propagan, pero tenemos que inducir en el laboratorio para luego eliminarlas. Y a eso es que le llamamos la ablación. Es cuando enfocamos y tratamos de eliminar ese tipo de arritmia en específico para que el paciente ya no tenga esta arritmia o esta palpitación que se traduce en esa sintomatología de palpitaciones. Ok, vamos a desmenuzar esos términos y esos conceptos, porque el que nos está viendo
y ya ha visto el programa de MSA, estoy segura que se ha ido educando y que sabe que son arritmias, que no, pero hablaste de un término que me puede ayudar bastante, como que encaminar un poquito el concepto de ablación. Y fue que mencionaste electrofisiológico, que es la especialidad de ustedes. Entonces, significa que hay algo eléctrico en el corazón entonces, que no es nada que ver con arterias tapadas, no tiene nada que ver con infartos, sino que estamos hablando de que hay algo eléctrico, un cable. A ver, ¿cómo ustedes me podrían explicar cómo ustedes pueden saber dónde se origina el problema eléctrico? Amplíenme un poquito, háblenme un poquito más llano para yo poderle explicar a un paciente que me dice, simplemente voy a consulta, doctora, siento que el corazón se me va a salir, tengo unas palpitaciones fuertísimas, no puedo respirar. Entonces ustedes en consultorio le hicieron seguro que las pruebas básicas de un electro, no sé qué, encontraron algo. ¿Por qué me van a llevar a un estudio más invasivo para hacer el diagnóstico y no lo hacen en la oficina, para poder ampliar un poquito la necesidad de llevar un paciente a este tipo de procedimiento? Bien, hola Erika, buenas noches. Eliani, buenas noches, Lai. Mira, el corazón es como una casa, tiene tuberías y tiene un sistema eléctrico. Las tuberías es lo que el doctor Ureña y el equipo de hemodinamistas se encargan. Cuando se ocluye una arteria, cuando se tapa una arteria, que no le llega sangre al corazón, el doctor Ureña y su equipo pues ponen un stent y lo abren. Eso es la hemodinamia. La electrofisiología es la parte que Eliani y yo manejamos, en donde el corazón tiene energía, tiene electricidad, y nosotros, a través de estudios con unos cablecitos que colocamos dentro del corazón, podemos medir esa electricidad y determinar si es que hay un cortocircuito o es que si hay un cable pelado, vamos a ponerlo así, llano y preciso. Lo que nosotros hacemos, inmediatamente se recibe un paciente a consulta, evidentemente nunca se va a la intervención de inmediato, a menos que el diagnóstico esté establecido. Por ejemplo, si el paciente viene y me presenta, tengo palpitaciones, son muy frecuentes, son rápidas, se me quitan solas, aparecen solas, uno hace una serie de estudios no invasivos, como un electrocardiograma, un Holter, que puede ser de 24 horas, de 48 horas, uno puede hacer estudios de imágenes que pudieran darnos algunas inferencias de si hay algún trastorno a nivel de una valvulita que pudiera estar dando problemas, pero lamentablemente muchas veces los diagnósticos de palpitación y los diagnósticos de arritmia se hacen en el laboratorio. ¿Por qué? Porque a menos que uno tenga un monitor colocado todo el tiempo, esta aparición de estos síntomas muchas veces coinciden con el momento en que el paciente no tiene colocado el monitor de Holter. Entonces ahí aplica lo que decía Eliani, de que ella induce la arritmia, de que ella la produce, esa sintomatología que me da, que no sale en un estudio ambulatorio fuera de ese laboratorio, como ustedes lo dicen, entonces ustedes lo pueden ver de una manera más eficiente dentro de su procedimiento. Por la historia del paciente ya más o menos uno sabe qué tipo de arritmia puede estar presentando y entonces se lleva el paciente a una sala, se hacen protocolos de estimulación, o sea, se pone al corazón a latir rápido, 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 a ver si provocamos la arritmia o los síntomas que llevan al paciente a la consulta por esta situación. Bastante complejo, ¿eh? Y estoy segura que un paciente que tenga algún tipo de sintomatología, que piense hacerse un procedimiento y me dicen, no, te vamos a poner el corazón rápido y te vamos a estimular la arritmia, a mí misma me daría un poquito de miedo pensar en eso, así que me gustaría ampliar mucho sobre hace qué tiempo se está haciendo este tipo de estudio. Vamos a hablar de complicaciones, vamos a profundizar ahí, pero vámonos a una pequeña pausa para hablar un poco más de ablación, que hasta yo estoy aprendiendo muchísimo sobre este nuevo procedimiento o sobre un procedimiento que se puede innovar muchísimo más de lo que ya está planteado. Nos vemos en breve. En estas Navidades, acércate a tu familia y a los tuyos. Graba un saludo navideño y envíalo a saluditos@noticiassn.com.
No importa si es con tu celular, tu tableta, lo importante es que lo envíes. Grupo SIN siempre presente, acercándote a los tuyos. El verdadero periodismo se vive y se siente en cada acontecimiento. No tiene restricción de tiempo ni lugar. Esa entrega, ese trabajo con rigor en equipo, se vive 24 horas al día. Estamos de vuelta en la consulta de MCA con un programa interesantísimo, fuera de lo común, porque hemos hablado anteriormente que si COVID, que si problemas de infarto, pie diabético, le dedicamos todo el mes de noviembre a la diabetes y tengo hoy el placer de contar con dos invitadas virtuales, la doctora Mejía y la doctora Suárez, quienes nos hablan hoy de un procedimiento que estuvo recientemente dentro de los medios informándonos sobre una nueva modalidad de hacer la ablación cardíaca que ellas muy bien han explicado antes de la pausa de en qué consiste, por qué se hace, pero nos quedamos ahí hablando un poquito de que son estudios que se hacen de manera diagnóstica primero, o sea, yo voy al estudio para yo ver de una manera objetiva a qué se refieren esa sintomatología del paciente, esa sensación de arritmia que de pronto no he podido evidenciar. Y me hago la pregunta, ¿qué tiempo tiene haciéndose este tipo de procedimientos para que el paciente obviamente se sienta seguro de ir a una ablación con seguridad? Sí, valga la redundancia. Sí. Erika, sí, te puedo decir que la electrofisiología como subespecialidad de la cardiología es relativamente joven, ¿ok? Vamos a decir que dentro de las subespecialidades cardiológicas es la más joven, sin embargo, es la que más ha avanzado en las últimas décadas, donde tenemos más herramientas para abordar al paciente, más herramientas para diagnosticar al paciente. Pero si hablamos de cuándo fue la primera ablación que se realizó, estamos hablando recientemente, en los 80, o sea, estamos hablando de 1981, donde se hizo la primera ablación en donde se utilizaba energía de choque, realmente para abladir el nodo auriculoventricular y provocar un bloqueo. Sin embargo, de los 80, de la década de los 80, hemos avanzado impresionantemente y exponencialmente. Estos estudios pasaron a ser casi ambulatorios. De hecho, la mayoría de los estudios electrofisiológicos con ablación son procedimientos que en su mayoría el paciente puede ir a la casa el mismo día. Y hemos logrado llegar hasta aquí debido a todas las herramientas que se han desarrollado en la industria de electrofisiología, en donde simplemente tenemos imágenes impresionantes donde nos podemos mover dentro de un corazón con una precisión de milímetros. Como bien lo dijiste, yo le digo a mis pacientes, en electrofisiología todo es controlado. Y es lo más bonito. O sea, es un ambiente en donde controlamos la mayoría de los signos vitales, controlamos dónde se produce el latido, sabemos de dónde viene. O sea, es un procedimiento relativamente seguro en donde antes de nosotros hacer cualquier cosa tenemos que tener un conocimiento a fondo de la fisiología y cómo se comporta el sistema eléctrico del corazón. Como bien explicaste y como bien Laida explicaba anteriormente, los pacientes vienen con síntomas, palpitaciones. No la gran mayoría de las veces podemos capturarnos en un electrocardiograma. Algunas veces sí, y tenemos ya 98% seguro de lo que vamos a encontrar. Pero antes de proceder a eliminar este foco de arritmia, tenemos que estar no 98%, tenemos que estar 100% seguros de qué tipo de arritmia estamos abordando para de esta forma dar tratamiento preciso, focalizado y eficaz.
Y esto es lo que no ha permitido las nuevas herramientas que tenemos, sistemas de mapeo electroanatómico, utilizar estos mapas como nuestro aliado, como un sistema de GPS que nos permite ubicar estas células entendiendo la fisiología para dar una cura al paciente. Muchos de estos arritmias se pueden curar y esto es lo bonito de la electrofisiología. Claro, yo me imagino que sí, que ahí, de ahí es que cómo surge, ¿verdad? Que se puede diagnosticar y se puede tratar claro que sí. la enfermedad. Y mencionabas la parte de que se utilizaban cables de choque. ¿Qué significa eso en cuanto a lo que eso representa para el estudio? Y ahí vamos a meternos en cómo se hace entonces una ablación. No, la primera ablación se realizó con corriente directa, se llama corriente directa, y eso dio paso al uso de la radiofrecuencia, que es una, vamos a decir, nos permite calentar la punta del catéter que estamos utilizando para aplicar, como dijo Eliani, lesiones milimétricas puntuales en el área que está ocasionando la arritmia. Esto es muy importante, Erika. Fíjate que estamos haciendo esto con el paciente despierto, hablando con nosotros, con el corazón latiendo. No hay que abrirle el pecho, no hay que ponerle un tubo por la boca para respirar, a menos que sea una ablación muy compleja o larga. O sea, estamos hablando de un ambiente donde el paciente está consciente, está un poquito sedado a la hora de darle la aplicación por el calor, pero es un ambiente totalmente controlado. La electrofisiología ha avanzado grandemente y ahora tenemos unos equipos bárbaros que nos han permitido llegar hasta ni siquiera tener que utilizar fluoroscopía, que de eso vamos a hablar más adelante. Claro, esa es la gran, ¿verdad?, noticia, saber que pudiéramos hacer un procedimiento que necesita radiación, y eso se le llama fluoroscopía, y siempre le tenemos el temor al exceso de radiación por obviamente todos los efectos colaterales que eso puede tener a nivel orgánico. Todas las personas lo asocian mucho con el cáncer, y ciertamente que un procedimiento que en algunos casos puede tener una duración larga, me digan, mira, te vamos a minimizar la radiación, me parece sumamente atractivo. Pero antes de meternos ahí, vamos a la parte básica del procedimiento, y es, imaginemos, me voy a poner yo de ejemplo, ¿verdad? Para no que nadie se me vaya a sentir identificado. Yo fui a mi cardióloga, ¿verdad? Fui donde ustedes. Me hicieron un holter, me encontraron una arritmia, vamos a decir que es una taquicardia nodal. Y esta arritmia, ustedes consideran que deben de llevarme al laboratorio. ¿Qué debo yo de esperar? O sea, ¿qué ustedes me van a hacer? Yo debo de prepararme unos días antes. ¿Cómo se prepara el paciente para un procedimiento como este? Lo primero es que la arritmia que dijiste, la reentrada nodal, es una de las arritmias más comunes, más frecuentes, es la más común de la taquicardia supraventricular, y me encanta que hayas elegido esa porque realmente cuando encontramos una reentrada nodal no hay opción medicamentosa. O sea, y es bueno enfatizar, estas pacientes no se curan con medicamentos. Estos pacientes es una indicación 1A ir hacia un estudio electrofisiológico con ablación porque es una tasa de éxito muy buena. Tendemos a curarla en un 98-99% de los casos con la aplicación de energía por radiofrecuencia focalizada sin efectos colaterales. Ahora bien, ¿qué esperas? Primero, vamos a informarte muy bien al paciente. Ese día tratamos de evitar cualquier medicamento que pueda suprimir una arritmia, porque aunque tengamos sospecha clínica y queremos inducirle en el laboratorio para confirmar lo que presentaste en casa o en el hospital. Entonces, todo lo que son beta bloqueantes o medicamentos bloqueadores de los canales de calcio o antiarrítmicos que hayas estado previamente, queremos eliminarlo de tu sistema para de esta forma ser un poquito más fácil de inducir, que el tejido cardíaco sea más fácil de excitar, ¿verdad? Entonces, cuando llegas al laboratorio, llegas despierta. Se utiliza anestesia local, lidocaína. Utilizamos la ingle a nivel de las venas femorales y se canalizan ambos lados. A veces lo hacemos de un solo lado para mantenerlo más simple, pero todo depende de la anatomía, todo depende de quién es el paciente. Y entonces lo primero que hacemos es
Colocar catéteres. Los catéteres son como antenas, ¿verdad? Tienen electrodos en la punta que nos permiten sensar la actividad eléctrica del corazón en diferentes puntos. Entonces, como Laiden estaba mencionando, el corazón es la casa, es el hogar, pero tenemos esas células, esos cables eléctricos, que es lo que producen una frecuencia cardíaca y un ritmo. Entonces, colocamos estas antenas en puntos estratégicos, en el nodo sinusal, que es el marcapaso fisiológico, el marcapaso normal del corazón, en el nodo aurículo-ventricular o en el GIS, que es el policía, como yo digo, que regula todos los latidos, y también en el ventrículo, para tener una señal ventricular. Esos son los más básicos del estudio electrofisiológico. En algunas ocasiones colocamos un catéter, y en la mayoría de los estudios completos, en el seno coronario. Siempre los digo, y para los estudiantes de medicina y los médicos que nos ven, el seno coronario es nuestro aliado porque nos permite orientarnos en el espacio de izquierda a derecha y saber si la arritmia viene de un lado derecho o del lado izquierdo. Entonces, como el seno coronario anatómicamente abraza el corazón justo en el medio, donde están las válvulas aurículos ventriculares, pues nos permite tener esa orientación de izquierda a derecha, anterior, posterior, mucho más clara. Entonces, ahí con estas antenas colocadas en puntos estratégicos del corazón, entonces comenzamos el proceso de inducción de arritmias, ya sea inicialmente, como Laiden mencionaba, por marcapaseo rápido, o sea, con estas antenas también podemos estimular el corazón y llevarlo un poquito más rápido, darle estímulos extras para desencadenar arritmias o simplemente inyectar medicamentos que simulen un estado adrenérgico activo. Y cuando inducimos la arritmia, para mí es lo más bonito, es lo más maravilloso. Tenemos la arritmia clínica, entonces tenemos toda esta información de saber de dónde provienen los latidos. Ahí nos sentamos, analizamos, ahí el paciente generalmente hemodinámicamente estable, y si no lo está, la rompemos, o sea, es un ambiente controlado, y esto nos permite orientarnos en el espacio, ¿ok? Ya cuando eso está definido, vuelve el proceso de ablación, pero generalmente es bien controlado. Es algo importante, Erika, perdón. Nosotros los abordajes, en la mayoría de las ablaciones, sobre todo en las ablaciones sencillas, que son las más frecuentes, usamos un abordaje venoso, ¿sí? Nosotros usamos un abordaje venoso, que eso es una pregunta que siempre me hacen los pacientes. ¿Y qué arteria me van a punzar o qué arteria me van a abordar? Nosotros abordamos a través de la vena femoral, que es el camino que llevamos hacia el corazón, y todo se mantiene del lado derecho en ablaciones simples. Ya en las otras más complejas, pues los abordajes sí pueden ser arteriales. Sí. A diferencia del cateterismo, que cuando es todo sucede un infarto es directamente hacia la arteria. Correcto. Excelente. Bueno, es bastante complejo, la verdad que el procedimiento muy interesante, y como dice la doctora, cuando los pacientes dicen de que oye, de que qué bonito, y yo con una arritmia, la verdad es que cuando uno disfruta muchísimo ver floridamente lo que se está buscando, lo que se ha estudiado tanto, lo que nos apasiona, lo que forma parte de nuestro día a día, pues ciertamente uno le da esas categorías, esas cualidades, pero entendemos y nos ponemos en los zapatos del paciente de que no es nada bonito lo que está pasando, pero ciertamente que cuando vemos a un especialista hablar así, estamos en las mejores manos, porque ciertamente que ama lo que hace. Pero fíjate qué delicia, fíjate qué delicia lo que dice Liani. Decirle al paciente, mire, usted lleva 3 años tomándose esa pastilla, este procedimiento, no va a tener que tomar una pastilla de esas jamás en su vida. Claro, creo que esa es la belleza del procedimiento. Claro, y quiero que hablemos de este procedimiento que hicieron. Vamos a hablar de la experiencia que han tenido haciendo un estudio como este, sin radiación, qué implica. Vamos a hablar de riesgo, complicaciones. Vámonos a una pausa porque me ha encantado este tema tan interesante y volvemos con más de la consulta de MCA. Una madre, una hija, una hermana, una esposa. Es un amor especial y único que solo puede ser devuelto con amor real. Tengo el privilegio de vivir ese amor con todas. Haz como yo y no maltrates a una mujer que pudiera ser una de esas. Buenas
tardes, saludos especial para toda la familia de SIN, saludos desde Punta Cana, le mandamos un saludo y una feliz Navidad para toda mi familia en San Pedro de Macorís, deseando un próspero año y muchos besos para todos y abrazos, especialmente a mi madre, Lidia Isabel Turbí, y a mi hermanito Kenry, besos y abrazos. Estamos de vuelta en la consulta de MCA con una servidora, la doctora Erika Pérez, y muy bien acompañada con las doctoras Eliani Mejía y Laiden Suárez, que son cardiólogas electrofisiólogas, y nos acompañan el día de hoy para hablar de ablación, un procedimiento interesantísimo que data ya desde hace unos 40 años aproximadamente, que ha evolucionado muy favorablemente en cuanto a, vamos a decir, lo ambulatorio y rápido que puede hacer versus como inicialmente fue creado. Vamos entonces a hablar de precisamente esta evolución que ha tenido un procedimiento que se encarga idealmente de diagnosticar y de tratar arritmias, que son ritmos regulares o irregulares en el corazón, que son definitivamente que molestos o peligrosos para el paciente. Entonces, hablemos de esta experiencia con un procedimiento que es, como han explicado las doctoras, tiene un abordaje a través de la ingle o de las venas femorales, que el paciente está acostado en un cuarto y que está trabajando con el corazón en movimiento y se está utilizando un catéter que literalmente quema ciertos puntos focales milimétricos y muy bien estudiados previamente y muy bien mapeados. O sea, estamos hablando de algo que no es a lo loco, porque no puedo decirlo de otra manera, pero ¿qué es lo nuevo al hablar de que el procedimiento no tiene fluoroscopía? Cuéntenme sobre eso. Bueno, la ventaja que nosotros encontramos, y esto ha venido con la evolución de la electrofisiología actualmente, es que con el uso de sistemas de mapa tridimensional, o sea, estos mismos catéteres, utilizando unos parches que se le ponen al paciente, que se le colocan al paciente y que van conectados a una computadora, pues nos permiten crear un mapa tridimensional del corazón, y con estos catéteres son los ojos, ellos van dibujando todo lo que es la anatomía cardíaca dentro del corazón, pues donde quiera que nosotros nos vamos moviendo, y no solamente la anatomía, sino que va recogiendo esos puntos de energía que nosotros vamos midiendo. La ventaja de esto es que anteriormente una ablación, al principio las ablaciones duraban 6, 7, 8 horas. Ahora mismo las ablaciones nos duran 1 hora, 2 horas, dependiendo del expertise del operador y de la capacidad del laboratorio. La ventaja que tiene de poder usar este sistema es que no nos exponemos a la fluoroscopía, que es un sistema de radiación. Ustedes saben, estos aparatitos que le ponen la maleta por el aeropuerto, que permiten ver el interior, es lo mismo que nosotros utilizamos en el laboratorio para poder ver, para poder maniobrar ciertos procedimientos. Esa es la fluoroscopía, que poco o por mucho sí dan radiaciones al paciente, pero más que el paciente, al mismo operador. Porque cuando tú expones al paciente 1 hora de procedimiento, no es lo mismo cuando tú te expones 6 horas, porque tú tienes que hacer 3 y 4 procedimientos. Claro. O sea, esto es una situación de ganar-ganar. Y la oportunidad que tenemos con esto es, evidentemente, disminuir las radiaciones, la exposición de las radiaciones, tanto del paciente como de todo el equipo que está dentro de la sala. Eliani, sí. Para que abordes un poquito más de eso. Y, sí, y eso me llama la atención, que ustedes me amplíen un poquito sobre los riesgos, obviamente, claro, y complicaciones con y sin fluoroscopía, porque si ese es el método de ustedes poder ver, como decía la doctora, que así es como se ve lo que hay dentro de la maleta, ¿cómo veo sin esto? Sí. Mira, lo mejor es siempre estar seguro. Yo digo que no hay nada mejor que tener un procedimiento seguro, tanto para el paciente y que sea eficaz, ¿ok? Como Laiden decía, yo amo lo que son los mapas electroanatómicos porque nos permiten crear una imagen tridimensional del corazón. Recuerda, cuando trabajamos con fluoroscopía, son los rayos X, es un solo plano, tenemos una imagen en un solo plano. Para nosotros saber si estamos anterior o posterior, tenemos que cambiar y hacer proyecciones un poquito más oblicuas o laterales.
Entonces, eso es lo que te va creando la imagen de dónde estoy ubicado en el espacio. Estos sistemas de mapeo que utilizan magnetos, donde el catéter literalmente es localizado milimétricamente como si fuera un GPS, me permite tener una seguridad increíble a la hora de abordar arritmias focales, arritmias bien localizadas. Entonces, me encantan los sistemas electroanatómicos, creo que es el futuro, es donde estamos, gracias al Señor, ya a la par de otros países internacionales en donde se utiliza estos equipos, en donde podemos literalmente crear, como yo le digo, es crear como el caparazón. Creamos el caparazón de todo el corazón y ubicamos los puntos claves y delimitamos las fronteras, porque puedo ubicar en este mapa tridimensional, decir, bueno, aquí está mi nodo AB, aquí está mi GIS, de aquí 5 milímetros de aquí no puedo tocarlo, esta es mi frontera. Entonces, convierte estos procedimientos en mucho más seguros. Claro está, hacerlo sin fluoroscopía si es posible, te permite todo el staff que está en un ambiente mucho más relajado. Ya no se usa el plomo, o sea, ya para el mismo paciente, procedimientos a veces arritmias complejas, porque si bien es cierto, las taquicardias supraventriculares en 2 horas podemos haber terminado, pero hay arritmias que nos dan mucho trabajo y tenemos que durar horas y horas. Para nosotros y para el paciente que está ahí acostado, utilizar 1 hora de radiación es mucho, es demasiado. Cuando vemos que un cateterismo son minutos. O sea que cuando llevamos estos procedimientos en la época, cuando empezamos, de 1 hora a 0 radiación, es un plus para todos, es un plus para todos. Claro. Otro recurso que se une dentro de esto es el eco intracardíaco. Es otra herramienta que como nuestro equipo estamos muy orgullosos, estamos muy felices de incorporar y creo que es un plus para la electrofisiología a nivel de crear procedimientos más seguros, porque es literalmente tener ojos dentro del corazón. O sea, es ver dónde está el tejido, dónde está el músculo papilar, dónde estoy abladiendo, si estoy dando esta energía por radiofrecuencia cuando le estoy enviando, si estoy creando lesiones buenas y duraderas, porque literalmente estoy viendo el edema que creo. O sea que esto son herramientas hermosísimas que nos permiten ser mucho más seguros, además de que nos alivia la carga a nosotros y nos da mucho más precisión en el trabajo. Claro, claro. Y cuando me hablas de un eco intracardíaco, tú te refieres a no al eco transtorácico tradicional, como el que me hacen en la oficina, sino a algo más especializado. Correcto. Sí, es un eco, es un catéter igualito, un poquito más gordito, un catéter que se sube hasta el corazón y nos permite obtener imágenes ecocardiográficas del corazón nítidas. Sobre todo a la hora de hacer funciones transeptales, cuando uno tiene que pasar del lado derecho al lado izquierdo, es una herramienta fundamental que disminuye grandemente las complicaciones serias en los procedimientos complejos. De verdad que es una herramienta. Porque obviamente tienen más ojos, claro. Tenemos ojos. Y de hecho, navegamos hay corazones y hay corazones, ¿verdad? Hay corazones estructuralmente sanos y hay corazones muy enfermos, ¿verdad? Hay corazones que son muy gruesos, hay corazones que son muy finos. Hay un paciente que puede tener un aneurisma, ¿verdad? Y que no lo sabíamos. Y con estos ojos que tenemos dentro, pues entonces podemos planificar mejor el procedimiento, porque literalmente estamos navegando viendo. Entonces, han mejorado, todas estas herramientas han mejorado los resultados y la tasa de éxito de estos procedimientos. ¿Cuáles son entonces los riesgos y las complicaciones que podrían presentarse ante un estudio intervencionista como es este, con o sin radiación? Las complicaciones pueden ir de complicaciones leves locales a complicaciones bastante serias. Por eso la habilidad y la capacidad de todo un equipo multidisciplinario que esté con nosotros es fundamental. O sea, la electrofisiología no se puede hacer solo. Nosotros podemos tener complicaciones locales en el área de la punción inguinal, donde se pueden formar hematomas, porque usted está abordando una vena bastante grande y cuando se utiliza en algunos procedimientos, se utilizan dosis de anticoagulante como la heparina, pues puede haber un poquito de hematoma en esa área. Pueden ocurrir fístulas arteriovenosas también en el área de la punción.
Okay. Otras complicaciones más serias pueden ser derrames pericárdicos, o sea, uno puede lesionar el saquito que está alrededor del corazón y eso acumula sangre. Si el derrame es leve, se deja el paciente admitido, se observa, pero si el derrame es importante, hay que llevarlo y drenarlo, hay que sacarlo con una aguja o colocarle un drenaje. Y complicaciones ya mucho más importantes, se pueden inducir arritmias fatales durante el estudio, se pueden producir choques cardiogénicos por perforación de alguno de los vasos importantes. Cuando se está abladiendo de alguna de las partes del corazón, se puede lesionar las arterias que irrigan el corazón y uno puede provocar infarto. Pero son complicaciones que rondan menos del 1% y son procedimientos sumamente complejos. Ya uno más o menos tiene la idea a lo que se va a enfrentar y por eso el riesgo de los procedimientos en sentido general ronda el 3%. Ok, o sea que relativamente y obviamente tomando en cuenta el beneficio, claro, siempre se evalúa, me imagino que eso, antes de someter a un paciente a cualquier tipo de procedimiento. Sí, fui de lo más leve a lo más catastrófico, claro. Pero realmente las tasas de complicaciones serias son muy bajas. Muy bajas, y siempre es importante, así mismo como usted lo está diciendo, en televisión, así mismo se le explica al paciente en cada una de sus visitas de una manera muy transparente, porque hasta por hacerse una prueba de fuerza un paciente se puede caer en la caminadora y tener una fractura. O sea, en todo tipo de procedimiento hay unas más leves que otras, por supuesto, pero siempre es bueno hablar sobre eso. Y como te digo, en medicina, todas las decisiones que tomamos en medicina es una balanza entre riesgo-beneficio. Todas las decisiones, independientemente sean procedimientos invasivos o no, son cuál es el riesgo y cuál es el beneficio. Cuando el beneficio es mucho mayor que el riesgo, pues vamos ahí. Cuando me comentaste que tú eras la paciente y me dijiste una reentrada nodal, te dije, bueno, 1A, indicación para hacerte la ablación, porque son procedimientos con una alta tasa de éxito y igual lo vamos a hablar de los flotters, vamos a hablar de fibrilación auricular, o sea, estamos hablando de arritmias muy tratables, con una buena tasa de éxito en el paciente adecuado, claro está. Claro, y que obviamente lo frecuente y de pronto lo menos compleja hace que sea todavía más fácil el abordaje. Vámonos a una pausa, chicas, y volvemos con más de este tema en la consulta de MSA. Sean pacientes. Si hemos llegado hasta aquí aguardando, manteniéndonos bajo perfil, podemos seguir un poco más. En estas Navidades, cuídate y cuida a los tuyos. ¡Feliz Navidad! Esta Navidad, envíale un mensaje a los tuyos a través de saluditos@noticiassin.com. No importa dónde te encuentres, toma tu tableta o tu celular y envíale un mensaje cargado de amor a tus seres queridos. Aquí o en cualquier parte del mundo, tu mensaje será escuchado. Grupo SIN, siempre presente, te acerca a los tuyos. Estamos de vuelta en la consulta de MSA, una servidora, la doctora Erika Pérez, nutrióloga clínica, tengo que decirlo porque doctoras, las que me acompañan aquí, no es infrecuente que vayan a mi consulta. Yo quiero consultarme con la cardióloga, la doctora Erika Pérez, y realmente, aunque este es un grupo de medicina cardiovascular asociada, hemos hablado mucho del trabajo en equipo, ¿verdad? Definitivamente que la nutrición forma parte integral de todo el entorno cardiovascular y formamos parte, por supuesto, de este trabajo de prevención. Es importante resaltar que somos 3 mujeres, era algo que no quería dejar de mencionar, que estamos hoy compartiendo temas interesantes y no quería que se me fuera a escapar porque no había visto este tipo de especialidad floreciendo en mujeres, liderando esta parte. ¿Qué tal como la electrofisiología es una especialidad relativamente nueva?
Me llama la atención si forman parte de esta especialidad muchas mujeres, si formamos parte de un grupo especial. Cuéntame un poquito de eso antes de terminar la continuidad y que hablemos de este procedimiento de ablación sin radiación. Bueno, mira, dale la idea. Déjame decirte que realmente las especialidades intervencionistas se han vuelto un poco más atractivas para las mujeres en los últimos años. Al principio no. Número 1, es una especialidad que toma mucho tiempo, y número 2, trabaja con radiaciones. Entonces hay una parte de fertilidad ahí que uno tiene que sopesar mucho. Pero gracias a Dios, como hemos visto, la tecnología nos ha ayudado, y de hecho la primera ablación sin radiaciones la hizo una mujer embarazada, una electrofisióloga que quedó embarazada y empezó a hacer este tipo de cosas. En el mundo, en sentido general, las mujeres electrofisiólogas rondan el 5 o 7% del grupo en general. Okay. O sea, somos muy poquitas todavía, pero estamos dando los pasos adecuados. Ya hay grupos grandísimos, y en nuestro país somos 50% de los electrofisiólogos. O sea, excelente, 50% somos mujeres. Y eso es mucho. Eso es mucho. Donde quiera que yo llego y digo, somos 50% allá en República Dominicana. Se me quedan con los ojos abiertos. La mitad, claro. Porque es una especialidad de hombres, justamente por lo difícil y lo compleja que es, y por el tiempo que se invierte. O sea, hay que estar muy bien parado y muy bien empoderada para tomar la decisión. Pero hay muchas mujeres ya optando por esto. Qué maravilla. Cada vez más atractivo por, como dice Laiden, realmente los procedimientos generalmente en electrofisiología son procedimientos planificados, porque queremos que el paciente esté en su punto óptimo y que esté estabilizado. O sea que son procedimientos que planificamos, con excepción de los marcapasos por un bloqueo completo, pero tienden a ser procedimientos muy bien agendados. Sí, no, ya no tenemos limitaciones definitivamente para hacer lo que sea, como sea, cuando sea. Claro que sí. Siempre y cuando se disfrute. Y tomando en cuenta que me hablas de que fue planificado y de obviamente el valor agregado que tiene hacer un procedimiento sin radiación en el contexto de ser mujer, ¿cuál fue la situación que hizo que este primer caso en nuestro país de un procedimiento de ablación sin radiación se hiciera? ¿Qué condiciones tenía este caso que se aventuraron o que decidieron iniciar con esta tecnología? Realmente esta paciente tenía una arritmia supraventricular común, se llama un flutter auricular. Generalmente en nuestro país los flutters se hacen con fluoroscopía directa. Es una paciente un poquito delicadita, un poquito mayor. Honestamente, acabamos de quitarle el plástico a nuestro equipo de mapeo tridimensional. A nuestro Precision, y estábamos muy contentos de tenerlo a mano, y de verdad que cuando comenzamos a manipularlo le comentaba, bueno, si Dios nos acompaña nos vamos sin fluoroscopía. Literalmente movimos el fluoroscopio hacia un lado para no tenerlo que pisar, y comenzamos a navegar cuando Laiden decía, bueno, vamos a intentarlo, y así lo logramos, y definitivamente fue algo que planeamos, pero no tanto. Simplemente estábamos muy contentas de ya tener nuestro sistema de mapeo de última tecnología, y comenzamos a manipularlo, y bueno, pero pues ya no vamos a terminar, no necesitamos fluoroscopía, y de esa forma creamos nuestro mapa perfecto, ¿no? Y nuestro mapa realmente muy seguro. O sea, tú puedes navegar dentro del corazón en tiempo real, creando tu mapa anatómico tridimensional, estimulando las arritmias, ubicando y localizando los puntos claves, y ya cuando estás mandando las lesiones, ya tú tienes un dibujo de las lesiones. O sea, qué cosa más precisa que esa. Saber que creé una línea continua de lesiones en la cual tengo un verdadero aislamiento de ese espacio que quise. O sea que realmente se dio de una forma muy orgánica, porque estamos ya inaugurando prácticamente nuestro laboratorio de moderno MCA, y fue algo muy, muy orgánico, ¿verdad? Pero se nos dio con Sí, la verdad que fue, Eliana y yo hemos trabajado en algunos casitos, pero nunca nos habíamos enfrentado a esto las dos. Y fue algo tan funcional, o sea, sabíamos lo que íbamos a hacer, lo que estábamos haciendo, porque vuelvo y te repito, el éxito de la electrofisiología es el equipo. Si tú no tienes un equipo que te apoya,
Tuvimos un soporte técnico tremendo con el Precision. Pudimos ver no solamente las lesiones, sino el tamaño, la calidad de la lesión. O sea, sí estamos aplicando buena energía, no estamos, tenemos que dar un poquito más. Vamos a buscar ahí, vamos a buscar acá. Y fue una experiencia maravillosa, maravillosa. Kudos al equipo y kudos a Eliani, que dijo, vamos a hacerlo sin fluoroscopía. Y yo dije, vamos a terminar de quitar el práctico, vamos. Claro, es verdaderamente muy beneficioso, como ustedes dicen, tanto para el paciente como para ustedes. ¿Y qué te digo? Es un empuje. Todo en la vida, digo, vamos, cada vez que llega algo, empuja el sector. O sea, claro. ¿Qué queremos lograr? Que la electrofisiología no sea visto como algo complejo. O sea, claro. Recuerdo antes cuando era pasante, que iban a hacer un cateterismo, era algo muy grande, era algo muy complejo. El paciente se asustaba mucho porque la taza se puede morir en la mesa. O sea, ya hoy en día eso ha pasado a ser un procedimiento más cotidiano, en donde claro. un acceso radial. Entonces, queremos llevar esto, queremos llevar seguridad, queremos llevar precisión, o sea, queremos llevar que realmente se haga un estudio a los estándares internacionales en donde nos sentamos, Laiden y yo durante nuestro entrenamiento usamos equipos de esta magnitud, o sea, queremos que mi mamá que yo quiera llevarla a hacer un procedimiento me sienta cómoda con las herramientas que estamos usando y con el grado de seguridad en el trabajo y la precisión que vamos a tener con él. Y no quiero dejar de hacer esta pregunta que es muy importante antes de terminar, porque el tiempo se nos ha ido volando, y es, si me someto a un procedimiento como este, por ejemplo, en el contexto de ese ejemplo que dijiste, de un flúter auricular, que es esa arritmia de ritmo irregular, ¿cuáles son las probabilidades de que yo no tenga que volver a un procedimiento o de que no recurra después de una ablación? Mira, todo depende del tipo de arritmia, ¿ok? Hay arritmias que son, literalmente la curamos con procedimientos, o sea, no vuelven porque nos damos cuenta inmediatamente que la curamos. Esas son generalmente las taquicardias supraventriculares, los flotters por igual, en su mayoría. Hay arritmias un poco más complejas, que me gusta verla como un todo y hay que abordarla de una forma multidisciplinaria. Por ejemplo, si hablamos de reentrada nodal, tiene una tasa de cura en un 99%. Wolff-Parkinson-White, que son los ACEs accesorios, en un 98%, todo depende de la ubicación. Hay lugares que no podemos abordar y que no podemos abladir porque están cerca de estructuras vitales y entonces ahí hay que pensarlo 2 veces. Pero hablamos de fibrilación auricular, es una arritmia un poco más compleja. Depende del paciente, la tasa de éxito va a depender. No es lo mismo un paciente de 70 años con enfermedad isquémica, con un corazón dilatado y grande, que tiene años en fibrilación auricular, su tasa de éxito va a ser menor que un paciente joven que tiene fibrilación auricular paroxística. Entonces, depende de quién es el paciente, quién es el sustrato. De la misma forma hablamos de taquicardias ventriculares, ¿ok? No es lo mismo yo hablar de ectopias ventriculares aisladas o extrasístoles, tienen una excelente tasa de éxito comparada con taquicardias ventriculares sostenidas. Hay diferentes sustratos, mientras más fibrosis, vamos a ponerlo así, mientras más fibrosis, mientras más cicatriz tenga el corazón, mientras más dilatado, más estructuralmente afectado esté ese corazón, menos esta tasa. Pero en general, balance entre riesgo-beneficio es hacia donde nos vamos a dirigir siempre. Mientras más enfermo un corazón, muchas más posibilidades de que las arritmias sean más complejas. De que retome, ok. Bueno, la verdad que el tema ha estado muy interesante, la verdad que todo lo que no han visto ya saben y es la intención que sepan que contamos con procedimientos de muy alto nivel, de muy alta especialización y con equipos que verdaderamente respaldarán el buen trabajo de estas doctoras que muy amablemente nos regalan esta hora para hablarnos y explicarnos sobre este tema. Recuerden que pueden ir a las redes sociales para ver ese programa completito de principio a fin y gracias doctoras Mejía y Suárez por acompañarme, las quiero muchísimo y nos vemos en otro programa, un abrazo virtual. Gracias a ti por invitarnos. Chao, chao. Buenas noches. Bye, bye.